Buenos días, bendiciones. Desde Crece, Educa, como siempre en Eleva tu Potencial, esta que te habla es Idil Torres, para que reflexionemos juntos la fidelidad de Dios en cosas pequeñas. Eh, Hoy vivimos una generación que quiere resultados rápidos, plataformas rápidas y reconocimientos inmediatos. Muchos desean llegar lejos, pero pocos están dispuestos a ser fieles en lo pequeño. Muchas personas les gusta el púlpito, los micrófonos, pero no el proceso. Así que queremos la influencia, pero no formar el carácter. Sin embargo, el reino de Dios funciona diferente al sistema del mundo. Dios no comienza levantando personas en público. Dios comienza trabajando corazones en secreto. Muchas veces creemos que lo pequeño no importa. Podemos hablar posiblemente una conversación, una llamada, una oración, una tarea sencilla, un acto de obediencia. Una parte difícil, la obediencia. Pero en las manos de Dios, lo pequeño puede cambiar destinos eternos. Hoy vamos a reflexionar sobre estas cosas. ¿Cómo tratamos nuestras responsabilidades pequeñas? ¿Cómo tú las tratas? ¿Por qué nuestra fidelidad en lo pequeño revela quiénes realmente somos? La Biblia nos presenta una historia sencilla, corta y aparentemente insignificante, pero llena de profundidad espiritual. Es la historia de una muchacha esclava que cambió la vida de Naam. Cuando hablamos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, encontramos a Naam, un hombre importante, muy reconocido, también muy poderoso, respetado por el rey, pero tenía lepra. Y eso en ese tiempo, y actualmente, ¿verdad? Nadie los tocaba, nadie los quería, eran apartados de todo el mundo. Y en medio de esa historia aparece alguien sin nombre. No era famosa, no tenía posición, no tenía libertad y no tenía ni voz pública. Era simplemente una muchacha cautiva israelita. Y aún así, Dios la usó poderosamente. La grandeza del reino no siempre comienza en escenarios visibles. Muchas veces comienza en habitaciones silenciosas donde alguien decide seguir siendo fiel a Dios, no importando que no la vean o que no lo vean o que no la escuchan o que realmente no son importantes. La fidelidad de Dios no depende de una posición. Ese es el primer punto. Aquella joven tenía razón para amargarse. Había sido arrancada de su tierra. Vivía como esclava. Servía en una casa de quienes representaban el dolor de su pueblo. Humanamente hablando, ella podría haber dicho que sufran, no me importa, no los voy a ayudar. Pero en vez de eso, no respondió con resentimiento, respondió con compasión. Eso revela algo poderoso. Su dolor no dañó su corazón. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón, ¿verdad? Porque de ahí emana la vida. Ahí vemos la madurez espiritual. Porque cualquier sierva o cualquiera que sirve, cuando toca esto bien, parece difícil, pero es el verdadero carácter que aparece cuando nadie reconoce, cuando hay heridas, cuando hay injusticia, cuando el ambiente no es favorable. Hay personas que solo sirven cuando los felicitan, los toman en cuenta, le dan títulos, los ponen al frente, pero cuando no hay reconocimiento, ¡pups!, desaparecen. Así que el líder maduro entiende que su servicio no depende de un aplauso humano, depende de su amor por Dios, depende de ser fiel aún en lo poco. Jesús mismo enseñó esto. Jesús de Nazaret lavó los pies de sus discípulos. No solamente lavó los pies, sirvió, caminó con humildad. Y muchas veces nosotros queremos posiciones,
que nuestro carácter todavía no puede sostener. Estamos preparados, tenemos el carácter. Es difícil reconocer esa postura, ¿verdad? Número 2, las pequeñas palabras pueden cambiar destino. La muchacha solo dijo una frase: si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria. ¡Wow! Ella le estaba diciendo que hiciera algo. Nada espectacular, nada largo, nada impresionante. Pero esa pequeña frase abrió la puerta para el milagro de Naam. A veces pensamos, lo que hago no tiene importancia, no tiene impacto, mi voz no importa, soy demasiado pequeño o soy demasiada pequeña. Pero Dios usa cosas pequeñas para producir cambios enormes. Una palabra puede levantar a alguien, evitar una caída, sanar una herida, devolver esperanza, acercar a alguien a Dios. Así que nunca subestimes una oración, una visita a alguien, un mensaje, una palabra de ánimo, una conversación sencilla. Eso no solamente acercarnos a Dios, nos acerca al propósito divino. Hay personas que hoy siguen vivas porque alguien les habló a tiempo. Hay matrimonios restaurados por una conversación. Hay jóvenes que no abandonan la fe porque alguien los escuchó. Es solamente prestar el oído, hermano, amiga, hermana que estás ahí. Lo pequeño importa. Hace un impacto espiritual grande en el reino de Dios. Punto número 3. El peligro de querer ser visto demasiado rápido. Cuidémonos de eso. Vivimos en tiempos donde muchos quieren visibilidad ante la formación. Pero hay algo peligroso en llegar rápido a lugares que el carácter todavía no puede sostener. Muchos fracasan no porque no tengan talento, no porque no tengan el don. Fracasan porque crecieron públicamente más rápido que lo que crecieron espiritualmente. ¿Estás dispuesto tú a mantenerte fiel esperando en el Señor a que sea el momento correcto? La fama puede revelar grietas internas. El reconocimiento acelera lo que ya existe dentro del corazón. Pero por eso Dios muchas veces tarda. No tarda para destruirnos, tarda porque nos ama, porque quiere que estemos preparados para el momento preciso que Él nos va a proporcionar. David fue ungido mucho antes de sentarse en el trono. David pasó años, pero años, cuidando ovejas, huyendo, siendo probado, aprendiendo y obedeciendo. Y esa parte es la difícil, ¿verdad? Así que el aceite vino después del proceso silencioso. Dios primero trabaja en el orgullo, la obediencia, la paciencia, la humildad y la dependencia de Él. Porque tenemos que depender solamente de Él. Porque una plataforma sin carácter puede destruir una persona. ¿Cuántas veces vemos personas posesionadas con mucho talento y carácter y son destruidos por su propia vergüenza? Punto número 4. Dios observa en lo secreto. Hay algo que debemos entender. Lo que nadie ve, Dios lo ve. Dios ve cómo sirves cuando nadie te aplaude. Cuando hablas, cuando nadie te escucha. Cuando trabajas, cuando nadie te reconoce. Cuando adoras, cuando estás solo. Eso es poderoso. La verdadera integridad no se demuestra en público, hermanos. Se demuestra en privado, en el secreto, en el hueco del Señor escondido. Por eso debemos preguntarlo. Y quiero que te preguntes en el día de hoy. ¿Quién soy cuando nadie me aplaude? ¿Cómo sirvo cuando no tengo reconocimiento? ¿Tengo intimidad con Dios o solo actividades ministeriales? ¿Soy fiel en tareas pequeñas? ¿Estoy dispuesto a influir sin reconocimiento? Creo que estas preguntas nos revelan el estado real de nuestros corazones. Quiero hablarte de un quinto punto. El reino de Dios funciona diferente.
El mundo pide grandeza. ¿Por qué? Porque muchas veces se quiere fama, se quiere números, se quiere posiciones, se quiere influencia visible, pero Dios mide nuestra fidelidad. En el reino de Dios, lo pequeño puede producir grandeza. Lo oculto puede transformar generaciones completas. Lo silencioso puede tener un impacto eterno. La muchacha esclava nunca imaginó que su historia quedaría registrada en la escritura. Es importante saber dónde va a quedar registrada tu historia. Ni siquiera se le conoce el nombre, pero Dios sí la dio y eso bastaba. ¿Qué importa que la gente conozca tu nombre si Dios no lo conoce? Hay personas que creen que para ser usadas por Dios necesitan una plataforma, pero Dios sigue usando a pesar de. ¿Por qué? Porque quiere que seamos intercesores escondidos, servidores en silencio, personas fieles, corazones obedientes. Eso es lo que busca nuestro Dios. Y en algún momento, seguramente el Señor nos dará plataforma, nos hará brillar para Él. Pero te puedo dar un ejemplo. Un ujier, por ejemplo, cuando vas a una iglesia. A veces nadie recuerda ni quién le abrió la puerta de la iglesia, pero quizá esa sonrisa hizo que alguien no abandonara esa congregación ese día. Una madre que ora. ¿Quién está pendiente de una madre que ora? Tal vez una madre piensa que su oración diaria no cambia nada, pero años después ve que sus hijos regresan a Dios, que le están sirviendo. Yo soy testigo de eso. Así que la oración es importante, madre, nunca lo olvides. El maestro de los niños. Muchos quieren predicar a multitudes, pero un maestro fiel puede marcar el corazón de un niño para toda la vida. ¿Cuántos dicen a veces, yo tengo el testimonio de esa persona que cuando yo era pequeña me ministró, que me buscaba para ir a una escuela dominical? Nunca minimices lo pequeño. ¿Por qué? Porque es importante para Dios. Si quisiera aplicar todo esto en el día de hoy, seamos fieles sin aplauso, sirvamos sin reconocimiento, amén sin condiciones, permanezcamos obedientes en lo oculto, porque cuando alguien aprende esa fidelidad en lo pequeño, entonces puede sostenerse en las cosas mayores. Jesús nos enseñó que el que es fiel en lo muy poco, también lo va a hacer en lo mucho. Quisiera hoy concluir esta pequeña reflexión. Dios no improvisa a líderes. Antes de dar influencia pública, Él trabaja en tu corazón, en tu obediencia, en tu carácter oculto. El aceite, recuerda, que viene después de ese proceso. Esta muchacha esclava jamás imaginó que esa frase sencilla cambiaría la historia de Naamán. Lee la Biblia para que sepa cómo él fue sanado. Dios usa personas aparentemente insignificantes para sostener grandes propósitos. Tal vez hoy sientas que lo que haces es pequeño, pero en las manos de Dios, créeme, nada es pequeño. Cuando nace de esa fidelidad y te mantienes fiel. Hoy te pido que lo que hagas en secreto, recuerde que determinará lo que podrás sostener en público. Porque lo privado es lo que va a salir a aflorar en tu corazón, físicamente, en lo público. Hoy quiero que oremos juntos. Así que te pido que le entregues al Señor tus cargas, tus peticiones, tu ministerio, tu liderato. Quiero que le entregues al Señor tu casa, tu familia, tu matrimonio. Quiero que le entregues también tus finanzas, todo lo que depende del poder de Dios, porque no depende de nosotros. Quiero que oremos juntos y le entreguemos al Señor que se haga su perfecta voluntad, como dice el Padre nuestro.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos a tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Eso dice la palabra. Hágase tu voluntad, Señor. Si está en el propósito tuyo, que nosotros podamos cumplir, Señor, con ese propósito. Pero en el secreto, prepáranos, Señor. Prepáranos para lo que tú tienes, para dirigir nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor. Para ser ayuda idónea a nuestras parejas, nuestros esposos, Señor. Las que tienen las esposas, Señor. Oh Padre, Señor. Haz un cerco alrededor de este que me está escuchando, de esta persona, Señor, que tú la amas profundamente, Señor. Que en lo secreto tú lo transformes con un propósito divino. Oh Padre amado, yo te lo entrego en una forma especial. Y te pido que sobre toda cosa guardada, Señor, sobre toda cosa guardada, guardes su corazón, Señor. Padre, hemos orado en el nombre de tu Hijo amado Jesús, sabiendo, Señor, que tú tienes propósito para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Te bendigo grandemente. Si te ha gustado esta reflexión, compártela con alguien. Dale un thumbs up, suscríbete al canal, dale share. ¿Por qué? Porque esto nos mantiene activos haciendo el propósito que Dios quiere para crecer, busca y para que podamos alcanzar otras almas. Te bendigo con toda bendición. Recuerda que tú eres importante para Dios y para crecer. Te bendecimos.